Hola iglesia, un verdadero placer estar aquí nuevamente, el poder saludarles. Siempre es una verdadera bendición el poder estar aquí para poder anunciar la palabra del Señor. Estamos comenzando hoy esta nueva serie que, como lo decía Arnold, tiene por nombre Dinamiza. Y el mensaje de hoy es un mensaje introductorio para lo que vamos a estar tocando en los subsiguientes fines de semana. Vamos a pedir la guía de nuestro Señor para que podamos encontrar el propósito de su voluntad manifestado a través de su palabra. Por favor, les pido que me acompañen. Señor, queremos darte las gracias en primer lugar porque nos tienes aquí. Gracias porque podemos reunirnos, porque podemos también estar sin el problema de la calor, podemos concentrarnos. Señor, quiero pedirte que puedas dirigirte específicamente al corazón de cada uno de nosotros. Señor, que podamos prestar oídos, que podamos prestar un corazón dispuesto a ser enseñado, una mente dispuesta a entender, a recibir y a apropiarse de lo que tú quieres enseñarnos. Rogamos por esto, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. El día de hoy vamos a hacer algo diferente, algo que probablemente no hemos hecho antes, al menos no lo recuerdo, y les voy a pedir su ayuda, su colaboración para que ejecutemos lo que les voy a explicar en los siguientes momentos. Como mencionamos, esta serie se llama Dinamiza, así que en virtud de eso, la gente de ahí de multimedia me va a ayudar, va a aparecer algo en las pantallas y va a sonar esa música. Gracias. Ya vi unos que empezaron a hacerle así, pero tranquilos, tranquilos. Cuando yo diga eso, vamos a movernos de asiento. Todos ustedes se van a mover de asiento. Créanme, hay un propósito para eso, así que ahorita estás pensando, no, ¿cómo me voy a mover yo? Si tienes limitaciones físicas o algún impedimento, tranquilo, quédate allí. Pero si estás con toda tu vitalidad, con toda tu salud, por favor, voy a pedir tu colaboración para que te puedas mover. Ya vieron, ya escucharon y la palabra clave va a ser cuando yo diga dinamiza, así que tranquilos, todavía no, vayan poniéndole ojo al asiento donde se van a mover. Y lo vamos a hacer más adelante. Bien, quisiera comenzar, que me ayuden también a poner unas gráficas en pantalla, unas gráficas que tienen que ver con la asistencia que hemos registrado en lo que va del año. ¿Tienen las gráficas? Ahí están. Podemos ver esas gráficas y como ven allí, tenemos en la columna en color azul es la asistencia en San Pedro Sula, la columna en color naranja es Facebook y el verde es la Lima. Cuando está el pico más alto es cuando estuvimos los dos juntos. Podemos pasar a la siguiente gráfica, por favor. Luego tenemos otra vez un pico alto, es cuando subimos juntos las dos localidades antes de la conferencia de Semana Santa. Y en promedio nos hemos estado reuniendo 404 personas aproximadamente en lo que va del año de 15 reuniones que hemos tenido juntos. No sé si algunos de ustedes tienen idea de cuántos estábamos aquí presentes hace 2 años atrás, antes del 16 de marzo del año 2020. Éramos un poco más del doble que eso. Y claro, la pandemia nos golpeó en muchos aspectos, pero también desnudó ciertas debilidades que estamos teniendo. Y como decían por ahí un compañero de trabajo, cuando el niño es llorón y lo pellizcan, entonces la situación se complica. Muchos de nosotros a lo mejor tomamos este fenómeno de la pandemia y nos fuimos enfriando, hasta que caímos en un bache espiritual del cual, francamente, es difícil salir si no ponemos intención para hacerlo. Esta serie que estamos arrancando hoy y vamos a definir la palabra dinamizar, tiene que ver con inyectar o desarrollar un proceso.
y significa o implica que hay intención de mi parte y hay movimiento, es decir, es algo que no ocurre por accidente, es algo que hay toda la intencionalidad de llevarlo a cabo. Ahora, cuando hablamos de dinamizar mi vida espiritual, significa moverme en la dirección que apunta a mi crecimiento. Significa que es todo lo contrario de quedarme quieto. Es todo lo opuesto a estar exactamente en el mismo lugar. Y nosotros lo que necesitamos hacer es justamente dinamizar, despertar, inyectarle esa dinámica a nuestra vida espiritual. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, de eso vamos a tratar de hablar en unos momentos. Pero antes de entrar en materia, es necesario dejar claro algunas cosas. Y para ello vamos a ir al libro de Primera de Corintios. Les pido, por favor, podamos seguir la lectura. En el capítulo 2, versos del 14 al 16. Aquí el apóstol Pablo está hablándole a esta iglesia de Corinto, que si no lo sabemos, era una iglesia que representaba una prueba en sí misma, porque tenían varias áreas con las cuales tenían que estar luchando. Es decir, si lo podemos ver a la luz del tema que estamos dando, era una iglesia que realmente necesitaba que sus miembros dinamizaran su crecimiento espiritual. Ellos se expresan a Pablo planteándole algunas preguntas, algunas dudas, y Pablo les responde. Ahora, Pablo está tocando aquí el tema de la unidad y comienza introduciendo lo siguiente, versos 14 al 16. Pero el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque les son locura, y no las puede comprender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el hombre espiritual lo juzga todo, mientras que él no es juzgado por nadie. Saltamos un poquito al capítulo 3, donde Pablo continúa, versos del 1 al 3. Y yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niñitos en Cristo. Les di a beber leche y no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo, y ni aún ahora pueden, porque todavía son carnales. Pues en tanto que hay celos y contiendas entre ustedes, ¿no es cierto que son carnales y andan como humanos? Entonces, podemos definir a la luz de estos textos que acabamos de leer, tres tipos de personas espiritualmente hablando. Está el hombre natural, que es el que Pablo comienza diciendo que no puede percibir las cosas del Espíritu. ¿Y cuál es el hombre natural? Somos cualquiera de ustedes y yo mismo conformando parte de ese grupo cuando no hemos sido renacidos, cuando no hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador, somos un hombre natural. Y quiero dirigirme hacia ti, que eres justamente ese hombre natural. Eres aquel que todavía no ha depositado su confianza en Jesucristo como su Salvador. Quiero decirte que Jesús murió en una cruz, pagó el precio que te correspondía, que es muerte, porque el pecado nos separa de Dios y todos nosotros somos pecadores y por eso somos naturales, es el estado en el que estamos. Pero Dios, en su amor y su misericordia, mandó a su Hijo amado Jesucristo a morir por nosotros. Él venció a la muerte, resucitó al tercer día y a través de ese milagro de la resurrección, poniendo nuestra confianza en la resurrección de Jesús y su victoria sobre la muerte, tenemos vida eterna. Para ti, quiero decirte, esto no es ninguna ofensa, que eres un hombre natural, es el estado en que todos nosotros estamos antes de conocer a Jesús. Quiero invitarte a que puedas entregarle tu vida a Jesucristo. Quiero invitarte a que tomes la decisión más importante y que literalmente significa la diferencia entre la vida eterna y la muerte eterna. No esperes más. Entrégale tu vida hoy. Puedes hacer una oración sencilla donde dices que le haces Señor de tu vida. Y entonces no serás más un hombre o una mujer natural. Ahora pasemos al siguiente. El siguiente que menciona Pablo es el carnal. Y no es como los mexicanos, ese es mi carnal. No, se refiere a aquel
que ya ha sido renacido, es decir, una persona que es un hijo de Dios, que es un cristiano, pero que vive de acuerdo a lo que se le antoja, vive de acuerdo a los preceptos de la carne, por eso es un carnal, porque la carne quiere solamente buscar la propia satisfacción. La carne no le interesa servir a nadie, la carne no se interesa en salir de su zona de comodidad, a la carne le interesa simplemente darse gusto, complacerse. Entonces, por eso Pablo dice que los carnales son aquellos que son niñitos, son aquellos que no pueden recibir aún alimento sólido, sino que todavía tienen que estar con leche. Yo no sé si alguno de ustedes, espero que no, alguna vez hizo la prueba de darle una sopa de frijoles con chicharrón a un bebé. Seguramente le iba a ser contraproducente. Lo mismo es cuando somos niños espirituales y queremos tomar bocados grandes. Ahora, el tercer tipo de hombre es el espiritual. Y el espiritual es aquel que continuamente está queriendo dinamizar su crecimiento espiritual. Y espero que en ese estado estén ustedes, mis hermanos, y espero también estar yo. Ahora bien, vamos a hacer el primer ejercicio. ¿Están listos? Y para aquellos que están en casa, les pido también que puedan cambiar de muebles, puedan darse vuelta con el celular, hagan lo que sea. Así que, dinamiza. Se miraban hermosos desde aquí. Ojalá que haya habido alguna cámara que los haya captado. Bien, muy bien, gracias por su apoyo, su colaboración. Vamos a pasar a la carta de Efesios, capítulo 4, versos del 11 en adelante. Quiero también hablar un poquito acerca de esta comunidad de Éfeso. Pablo fue quien fundó a esta comunidad de Éfeso. Era una comunidad que había sido bastante idólatra. Había allí un templo incluso para la diosa Artemis. Y en esta carta que Pablo se dirige a sus amados hermanos de la iglesia de Éfeso, él quiere hacer énfasis en la unidad, porque recordemos que el pueblo judío era bien celoso acerca de sus costumbres. Ahora se integran los gentiles, que son todos aquellos que no son judíos, y Pablo trata de establecer que ahora hay un vínculo común que une a los judíos y a los no judíos, y ese vínculo es Jesucristo. Y por eso nosotros tenemos derecho a ser llamados hijos de Dios, porque también Jesucristo murió por nosotros. En el verso 11 dice la palabra de Dios: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Lo que está hablando acá es que cada uno de nosotros le ha sido otorgado un don. Cada uno de nosotros tiene algo de parte del Señor a través de su Espíritu Santo con que nos ha dotado para hacer algo sobrenatural. Ahora, este es solo el comienzo, porque lo que quiere decir acá, y notemos lo siguiente: los dones que menciona son apóstol, profeta, evangelista y pastor maestro. No menciona don de milagros, don de lenguas, que hace referencia Pablo siempre en otros libros, sino que habla de dones que tienen que ver con relación con las personas, que tienen que ver con relacionarse con mi prójimo, con mi hermano. Ahora bien, el hecho de que yo tenga dones no garantiza mi crecimiento espiritual. Eso es simplemente con lo que Dios me ha equipado para poder hacer el trabajo que Él me encomendó. Quiero tratar de ilustrar esto. Por ejemplo, yo en mi preparación laboral, digamos, he recibido cursos de una herramienta que se llama Microsoft Project, que es para gestión de proyectos y hacer un montón de cosas. Yo fui capacitado para utilizar esa herramienta.
Es decir, fui dotado con el conocimiento para poder ejercer cierta labor. Lo cierto es que no la uso. ¿Por qué? No me sirve en mi trabajo y a lo mejor por ahí encontraron una oferta de más de 10 y le vamos a cobrar solo 5, entonces me fui en ese grupo. También, por ejemplo, pasa con algo que se llama AutoCAD. Hace, 20 años recibí un curso de AutoCAD y lo cierto es que mi trabajo no lo requiere. Entonces, fui dotado, pero eso no garantiza que lo voy a poner en práctica. Lo mismo puede suceder para ustedes y para mí en el contexto de la iglesia. El Señor nos ha dotado con dones que no necesariamente quiere decir que los estamos poniendo en práctica. Y quiero ser enfático en lo siguiente. Si tú tienes un don y no lo utilizas, si sabes hacer algo y no lo utilizas para fines prácticos, eres exactamente igual al que no sabe hacer nada, porque el resultado es el mismo. Ninguno de los dos produce un resultado. Cuando tú y yo tenemos dones espirituales y no los ejercitamos, no los ponemos en práctica, es como que si no tuviésemos nada. El fin, el resultado es exactamente el mismo. Así que el hecho de que nosotros contemos con dones espirituales no necesariamente significa que voy camino al crecimiento. Y entonces vamos a ver cómo es que nosotros podemos saber si en efecto estamos creciendo espiritualmente. Proseguimos ahora con los versos 12 y 13, siempre en el capítulo 4. Ahora, ¿cuál es el propósito de esos dones? Lo explica a continuación. A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta ser un hombre de plena madurez, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así que es importante que podamos entender lo siguiente. Dinamizar mi crecimiento se refleja en usar los dones para provecho de otros, o sea, en servicio. Y esa es una de las disciplinas espirituales de las que vamos a estar hablando en los fines de semana por venir, si el Señor así lo permite. La forma en que yo puedo dinamizar mi crecimiento es cuando esos dones que Dios me ha dado, yo los pongo y edifico el cuerpo, porque soy parte del cuerpo. ¿De qué me sirve ser evangelista si, por ejemplo, por miedo al COVID, me quedo desde la casa y no le doy el evangelio a nadie? Estoy siendo un desperdicio. ¿De qué me sirve poder hablar con claridad que el Señor me habla a través de su escritura sin compartirlo con otras personas? Estoy haciendo un desperdicio del don que el Señor me ha dado. Cuando ponemos esos dones, también los talentos a disposición de otros, los recursos, entonces estamos siendo parte activa del crecimiento. Ahorita, por ejemplo, que veníamos hacia acá, vimos cómo hermanos amorosos, serviciales, se fueron a apostar hasta allá donde comienza la calle de tierra para tratar de guiarnos. Y por eso estamos acá. Pudimos entrar ordenadamente. Hay hermanos que ponen las sillas, hay otros hermanos que quitan las sillas y hay quienes, puede ser que hagamos lo siguiente. Hoy, por ejemplo, después de esta reunión, como mañana es la reunión del legado, se ha pedido apoyo para quitar todas las sillas. Y ustedes alguna vez han notado que termina la reunión, se dan unos 5 o 10 minutos para el wiri wiri y luego los hermanos comienzan a quitar sillas. Y está aquella persona que está sentada en la silla y le llevan de aquí, le llevan la otra de acá y está así como aferrado a la silla, no se mueve. Ustedes y yo podríamos estar en esa posición, metafóricamente hablando. Solo estamos estáticos. Vemos que todo el mundo alrededor nuestro se está moviendo y nosotros estamos plantados. Eso es todo lo contrario a poner mis dones al servicio de la iglesia, al servicio de los santos. Un indicador de crecimiento es cuando actúo pro y en unidad. Si vamos al verso, habla de que
hasta que todos estemos unidos en lo que creemos y conocemos. La unidad es algo valioso. Imagínense que nosotros nos pudiéramos desarmar en pedazos. No estaríamos completos. Pero cada uno de nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Cuando no hay unidad y unos empiezan a ir en una dirección y otros empiezan a ir en otra dirección, el cuerpo sufre. Qué triste es ver cuando hay ciertos lineamientos que se dan de parte de los pastores para seguir, y de repente encontramos a alguien que dice, no, eso no, es que si nos fuéramos por esta otra línea sería mejor. Y empezamos a cuestionar y empezamos a dar argumentos y no conservamos la unidad. Cuando se tomó la decisión, por ejemplo, de hacer la conferencia presencial ahorita en Semana Santa, ¿cuántos a lo mejor pusimos un argumento? No, pero yo ya tenía boletos para Roatán y ahora ¿cómo hago? ¿O por qué? Que otra vez era mejor virtual desde la casa. Y empezamos a poner excusas. ¿Cuántas veces no hemos mencionado lo increíblemente bello que es vernos el rostro todos los sábados, todas las veces que podamos? Y sin embargo, no voy a hablar de aquellos hermanos que tienen a lo mejor una razón legítima, pero conozco de gente que a lo mejor es vulnerable y está aquí. Y sin embargo hay quienes aún se rehúsan a venir acá por miedo a contaminarse. Pero sí vamos al estadio, sí vamos al supermercado, porque yo he visto que están más rellenitos que la última vez que los vi, entonces están comprando comida. Sí hacemos fila para que no quedarnos sin combustible, sí vamos al mall, sí vamos a conciertos, sí vamos a todos lados, menos a la iglesia. Y estamos rompiendo con esa unidad. Otro indicador de crecimiento es cuando anhelo conocer al Señor en intimidad y anhelo lo mismo para otros. Y eso es devoción y adoración, que son otras dos de las disciplinas espirituales de las cuales vamos a estar hablando. En el verso, Pablo habla en el verso 13, dice nuevamente, este trabajo debe continuar hasta que todos estemos unidos en lo que creemos y conocemos. Esa palabra conocemos viene del griego, que significa conocer íntimamente, conocer a profundidad. Es el epignosis, es decir, no es algo que yo sé, no es algo de lo cual yo me informo, es algo en lo cual me sumerjo para entender. Esa clase de conocimiento es la que yo debo anhelar para mi vida y es la que debo anhelar que mis hermanos alrededor puedan tener también esa misma intensidad. ¿Cuántos de ustedes han tenido el privilegio, por ejemplo, de estar en cursos avanzados de teología y estudio de las Escrituras? Y por supuesto estoy seguro que les ha servido. Ahora, ¿cuántos también de esos mismos han querido formar un grupo para estudio, para compartir eso, para que lo que aprendimos otros lo puedan tener y edificar a la iglesia y servir al cuerpo? Porque está bien, claro, yo primero debo procurar mi propio crecimiento espiritual, porque ¿cómo puedo ayudar a otros si yo mismo no crezco? Porque es desde adentro hacia afuera. El crecimiento viene de adentro hacia afuera. Entonces no existe forma en que yo pueda ayudar a otros si no crezco yo antes. Pero una vez que voy creciendo, voy y agarro de la mano a otro hermano, vamos, y agarramos a otro, vamos, y vamos creciendo en devoción y en adoración. Por supuesto, como mencioné, este tema es introductorio a los que vamos a estar tocando, pero hablemos de la adoración. Y por supuesto pueden haber motivos, puede haber argumentos. Cuando estamos cantando y estás con las manos así, pregunta, ¿crees que parece que estás por dentro, estás ardiendo? Difícilmente. Si yo te preguntara, ¿amas al Señor? Yo esperaría y estoy casi seguro que la mayoría dirían sí, sí, sí. ¿Cómo lo demuestras? ¿Qué evidencia tenemos acerca de ello? ¿Quieres decirle al Señor que lo amas, que es hermoso, que lo bendices, etcétera? Y se lo dices así o así.
Lo que vemos es resultado de lo que hay dentro, porque va desde adentro hacia afuera. Entonces es difícil entender que alguien está realmente adorando al Señor y puede decir, sí, yo lo adoro en la soledad y ahí yo me derrito, pero yo no sé, yo por lo menos no puedo ser uno en la soledad y otro acá, porque mi conexión es directa con el Señor. Cuando hablamos de devoción, es esto el único alimento que recibes en la semana. ¿O estás buscando durante la semana, anhelando conocer más al Señor, indagando con el devocional, compartiendo con los hermanos? Debe ir más allá. Verso 14, siempre del mismo capítulo. Esto para que ya no seamos niños sacudidos a la deriva y llevados a donde quiera por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Dinamizar mi crecimiento espiritual me aparta de ser inmaduro, inconsistente e indefenso. Les voy a preguntar algo. ¿Verdad que los niños pequeñitos es lo más hermoso que hay? Es lo más precioso. No, no es cierto. Son dependientes, no sabemos lo que les pasa especialmente cuando no pueden hablar, lloran, no desvelan, hay que estar cuidando. Y claro, no me malentiendan, yo también tuve niños pequeños y por eso les hablo con propiedad. Tuvimos 3 y espero que ahí hayamos parado. Y entonces hay que andar jalando aquel matatero cada vez que uno va a un lugar y andar fórmula y agua y pañales, etc. Es un trabajo complicado, claro, ya después vemos el fruto y todos nosotros fuimos niños y seguramente todos nosotros también dimos qué hacer. Ahora, Pablo aquí usa la figura de niños porque como hablamos acerca de 1 Corintios capítulo 3, ese es el que es carnal. Entonces, cuando yo crezco, cuando yo voy en la dirección del crecimiento espiritual, ya no voy a ser como niño, es decir, ya no voy a ser inmaduro, no voy a hacer berrinches, porque no se hace lo que yo quiero en la iglesia, porque pienso que la iglesia debería ser de esta forma y como no, me tiro al suelo, hago un berrinche, porque soy un niño espiritual. Cuando yo apunto hacia dinamizar mi crecimiento espiritual, me guarda, me salva, evita que yo tenga esa inmadurez. Por supuesto, los niños no tienen madurez, es su forma natural, son niños, no piensan más allá. Pero cuando tú sigues pensando lo mismo y lo mismo y lo mismo y año tras año, no pasas de ahí, eres un niño espiritual. Porque el crecimiento espiritual no se obtiene por antigüedad, no se obtiene por asistencia perfecta, como cuando vamos a la escuela y no faltamos ningún día. No, el crecimiento espiritual, hablamos, es un hecho intencional e implica moverte de la zona donde estás. Si nosotros crecemos espiritualmente, no vamos a ser infantes, no vamos a ser de los que distraen, no vamos a ser de los que ocupan atención, que hay que estarlos llamando todos los días. Y si hay un día que no le escriben, se resiente y ya amenaza con que ya se va a ir de la iglesia, ya no va a estar en el grupo. Eso es un niño espiritual. También hablando acerca de las inconsistencias. ¿Cuántos de nosotros a lo mejor no somos así? Va y viene, va y viene. Vienen así como el cometa, una vez por el año, se aparecen en el grupo, cuando hay especial que va a haber comida, Día de la Madre, Día del Padre no porque no hay comida, Navidad, etc. Entonces ahí llegan. Pero luego a la hora de ir a trabajar, a la hora de ir a dar el evangelio, a la hora de ir al merendón, a orar, no llegan. Eres inconsistente también en tus decisiones, en tu vida familiar, en cada aspecto de tu vida. Cuando nosotros apuntamos y vamos aprendiendo, y claro, vamos aprendiendo a través de los golpes en muchas ocasiones, pero no vas a querer ser inconsistente, vas a querer más bien tratar de ir creciendo cada vez más. Ese es un síntoma de que vas por el buen camino, cuando quieres seguir aprendiendo.
y no vas a estar indefenso. Así como la barca que es arrastrada, es decir, no tiene ancla, no tiene ningún fundamento, no tiene nada que la haga estar sujeta al lugar donde está. Así podemos ser nosotros. Viene una ola de que ahora la salvación es por esta forma, nos vamos por acá. Luego viene otra ola que entonces el aborto está bien porque las mujeres tienen derecho a hacer lo que sea con su cuerpo y está bien. Viene otra ola que cada quien puede elegir lo que quiera hacer sexualmente hablando y nos vamos por aquí, está bien, y somos arrastrados de un lado a otro. Tú y yo, basados en la palabra de Dios, deberíamos tener una postura clara. Pero si no nos acercamos a la Escritura, si no conocemos a Dios con esa epignosis, vamos a creer cualquier cosa que se nos presente. Quiero preguntarte, ¿cómo es la forma en que tú conoces al Señor? ¿Con cuál de los hombres que mencionamos anteriormente, espiritualmente hablando, te identificas? ¿Eres una persona carnal? ¿Eres una persona espiritual que está queriendo dinamizar su crecimiento? Oro para que así sea. ¿Están listos, hermanos? Vamos otra vez. Dinamiza. Perfecto. Bien, vamos a los últimos versos, versos 15 y 16. El problema de moverlos es que me quedan muy emocionados y quedan platicando. ¿Sí viste cómo me moví? Verso 15. Sino que, siguiendo la verdad con amor, crezcamos en todo hacia aquel que es la cabeza, Cristo. De parte de Él, todo el cuerpo, bien concertado y entrelazado por la cohesión que aportan todos los ligamentos, recibe su crecimiento de acuerdo con la actividad proporcionada a cada uno de los miembros para ir edificándose en amor. Dinamizar mi crecimiento espiritual es una tarea que termina cuando me veo como Jesucristo mismo. Es decir, cuando hablo, pienso y actúo como Jesucristo. Yo mismo estoy lejos de eso. Pero hacia esa dirección es que estoy apuntando. Hacia eso es a donde yo he puesto mis ojos. ¿A dónde los has puesto tú? A permanecer aquí en esta vida y ser alguien preponderante, ser alguien sobresaliente, ser alguien que deje su marca en el mundo, pero en el mundo, no en el reino de los cielos. Cuando yo hablo como Jesucristo, cuando yo empiezo a pensar, principalmente para aquellos que somos impulsivos, que somos intempestivos, y el Señor nos tiene que decir, "So animal". Y entonces vamos, el Señor dice, airaos, pero no pequéis, y entonces se va bajando todo el fervor y empezamos a responder más blando. Hablo como Jesucristo, porque nos podemos enojar, mas no pecar, así como Jesucristo cuando sacó a los mercaderes del templo, él estaba enojado, pero él no pecó. Y entonces me estoy pareciendo a Jesús. Realmente la gente me identifica y dice, este hombre tiene algo diferente, esta mujer, hay algo que la diferencia de todas las demás. Este muchacho no hace lo que hacen los chicos de su edad, no va en la misma dirección. Me pregunto por qué. Porque así como cuando vas a una obra de teatro y ponen la luz enfocada hacia la persona que está en el escenario, desde el momento en que tú dices que eres cristiano, cristiana, hay muchos ojos puestos en ti y están viendo cómo actúas, cómo hablas.
están viendo tu vida en general. No pueden ver lo que piensas. Claro, solo el Señor conoce los pensamientos. Pero con lo que piensas puede derivarse lo que dices y lo que haces. Tu forma en que manejas las finanzas, dándole al Señor lo que a Él le corresponde, siendo honesto y legítimo en todos tus negocios, guardando, siendo generoso. La forma en que estás en tu familia, si eres alguien que presta servicio en su familia o eres el que espera que todo el mundo te rinda pleitesía. Si estás aportando al crecimiento espiritual dentro de tu grupo de crecimiento o eres una persona como un niño que hay que andarlo cargando en brazos y que hay que pasarlo cargando de brazo en brazo porque el que lo tiene se cansa, porque es un niño y no puede caminar. ¿En cuál de los dos escenarios te encuentras? Cuando yo dinamizo mi vida espiritual, desarrollo una total dependencia de Jesús. Y esto lo puedo lograr también a través de las últimas dos disciplinas espirituales que vamos a tocar y que voy a mencionar, que son ayuno y oración. Hay muchos hermanos para los cuales el ayuno representa una tarea especialmente difícil. Y claro, nos cuesta abstenernos de alimento. Hay quienes médicamente pues tienen una restricción y claro, no se exige eso ni es lo que se espera. Pero cada uno de nosotros a lo mejor puede hacer un ayuno en otras áreas. Pero claro, eso le va a corresponder al expositor que habla del tema. Pero el propósito es que podamos conectarnos y tener una relación cercana con el Señor. Cuando estamos en oración diciéndole las cosas que Él ya sabe, porque Él ya las sabe, pero que espera que nosotros le digamos. Pueden ser agradecimientos, acciones de gracias, pueden ser peticiones, pueden ser a veces preguntas retóricas como: Señor, no sé por qué me pasa esto, pero ¿qué es lo que quieres que yo haga, Señor? Y estás conectándote allí. Dinamizar espiritualmente te va a llevar a una relación más cercana, a conocer íntimamente al Señor. ¿Con qué te estás nutriendo? ¿Estás yendo a los rudimentos básicos una y otra vez? Y es cierto, nosotros tenemos amnesia espiritual y se nos olvidan las cosas y por eso tenemos que estar tocando sobre lo mismo. Y es algo normal. Y asustémonos cuando pensemos que ya no tenemos nada que aprender, porque significa que merecemos estar al lado del Señor, porque ya llegamos a la estatura del varón perfecto que dice este libro de Efesios, el capítulo 4. Y quiero cerrar con esta frase: el amor a Jesús debe ser la sustancia que nutra mi crecimiento. No hay manera de seguir siendo igual si Jesús es mi sustento. Y ahora les voy a explicar cuál era el propósito de movernos. Así como hoy probablemente no terminaste en el mismo lugar donde empezaste, tú y yo no podemos terminar nuestra vida cristiana en el mismo lugar espiritual donde comenzamos. Tenemos que movernos, tenemos que desplazarnos y en la dirección que apunta hacia ese crecimiento espiritual que Dios anhela. ¿Me acompañan a orar? Señor, gracias porque en tu misericordia, Señor, podemos acceder a tu palabra, podemos ser guiados por tu Espíritu y podemos, Señor, ponernos la meta, la consigna, el deseo, el anhelo de seguir creciendo. Señor, yo quiero pedirte para que cada uno de mis hermanos pueda anhelar el estarse moviendo de una posición hacia una posición mayor constantemente, que no nos sintamos cómodos, que así como a lo mejor nos incomodamos en cambiar de puesto, en movernos de un lugar a otro y salir de nuestra comodidad, asimismo podamos sentirnos incómodos
cuando estamos varados, cuando estamos estancados espiritualmente. Yo te quiero pedir por aquellos que están en ese bache, que están allí, que no pueden salir, Señor, para que tomen la decisión y con la ayuda de alguien puedan salir y tomar ese impulso refrescante y apuntar hacia dinamizar una relación personal intensa contigo. Gracias, Padre, por el privilegio de tu palabra. Señor, pedimos tu ayuda, pedimos tu sustento para seguir creciendo. No queremos ser niños, Señor. Queremos apuntarle a ser ese hombre maduro, perfecto, conforme a la estatura de Jesucristo. Agradecemos, Señor, por tu provisión. En el nombre de Jesús. Amén.